En esta presentación hablaremos de la principal influyente de los bohemios, artistas, feminista, promotora del voto femenino, intelectual, escritora y activista mexicana, Antonieta Rivas Mercado. Nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1900. Su nombre completo era Antonieta Valeria Rivas Castellanos y fue la segunda hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Desde muy pequeña, Antonieta tuvo la mejor educación para una mujer en esa época, en la cual practicó danza y se creó en un ambiente de total libertad. A los 8 años, es decir, en 1908, viajó a Francia con su padre y tuvo la oportunidad de dedicarse de forma profesional al ballet en la Ópera de París. Ahí también aprendió a hablar inglés, francés, alemán, italiano y griego. En 1910, Antonieta regresa a México para asistir a la inauguración de la columna de Independencia que diseñó su padre Antonio Rivas. En esta inauguración estuvo presente Porfirio Díaz, ya que Porfirio le pidió a Antonio Rivas crear algo para conmemorar el centenario de la Guerra de Independencia del país. Este monumento está conformado por la Victoria Alada, la columna principal inspirada en los romanos y el pedestal inferior. Gran parte del tiempo que pasó en Europa se generó una influencia en Antonieta del teatro de vanguardia de París, que hizo que despertara una inquietud y necesidad de promover en México el teatro para que se renovara la escena mexicana marcada por el acartonado nacionalismo. De esta manera, Rivas apoyó con su fortuna heredada de su padre Antonio Rivas a los contemporáneos para poner en marcha el Teatro Ulises. Y este se inauguró el 4 de enero de 1928, así como también creó la Sinfónica Nacional. En 1931, Antonieta se va a París, a la Catedral de Notre Dame, y se quita la vida con una pistola por su gran depresión, tristeza y decepción por el rumbo que iba tomando el país de México. A lo largo de los años 20, se convirtió en una influencia notable en los círculos intelectuales de México e Europa. Su profundo compromiso con las artes la llevó a fundar revistas literarias y teatrales, promoviendo la diversidad cultural y el pensamiento crítico. En el mundo del arte y el diseño, Antonieta de Rivas Mercado fue una fuerza imparable, dejando un legado que trasciende fronteras y disciplinas. Es así que es una figura multifacética en el mundo del arte y diseño. Su influencia se extendió a través de diversas disciplinas, dejando huellas significativas en cada una de ellas. Diseño y arquitectura. Antonieta tuvo un gusto refinado por el diseño y la arquitectura. Fue una visionaria en la promoción de estilos arquitectónicos vanguardistas en México, influyendo en la creación de espacios culturales innovadores. Además, participó en proyectos de diseño urbano que buscaban mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México, abogando por un entorno más funcional y estéticamente agradable. Don Antonio Rivas Mercado, padre de Antonieta, era uno de los arquitectos de mayor prestigio durante la época porfiriana. A él se le encargó el proyecto de monumentos de Independencia, como hoy conocemos como el Ángel, y el Teatro Juárez en Guanajuato, entre muchos otros más. Artes visuales. Su pasión por las artes visuales se reflejó en su capacidad para crear y promover obras de artistas emergentes. Antonieta apoyó a pintores, escultores y fotógrafos contemporáneos, brindándoles plataformas para exhibir su trabajo y fomentando la diversidad artística en la sociedad mexicana. En cuanto al activismo social, destacan 3 grandes aspectos de los que ella fue partícipe: el feminismo, la educación y la cultura. En el feminismo, destaca su participación en los círculos intelectuales feministas donde se discutían y promovían ideas feministas. También, con su participación en la revista Contemporáneos, proporcionó una plataforma para expresiones artísticas y literarias que abordaban cuestiones de género. Además, su participación en la defensa de los derechos de las mujeres, que si bien no fue una activista feminista de tiempo completo, abogó por los derechos de las mujeres en el contexto de una sociedad que experimentaba cambios en las percepciones de género. Su presencia en círculos culturales contribuyó a difundir ideas feministas en la sociedad mexicana. En cuanto a la educación, mostró un interés destacado y se centró en promover la igualdad de oportunidades educativas y el acceso a la educación en México. Su interés en la igualdad de oportunidades educativas se manifestó en su participación activa en círculos culturales e intelectuales, donde buscó promover la idea de que la educación era fundamental para el desarrollo individual y social. A través de su influencia en la revista Contemporáneos y otras plataformas culturales, respaldó proyectos y discusiones que destacaban la importancia de la educación en la sociedad. Su participación
participación contribuyó a crear conciencia sobre la necesidad de mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en México. Creía en la estrecha relación entre la cultura, el arte y la educación, y su apoyo a proyectos que integraban estas dimensiones reflejaba su visión de un enfoque holístico para el desarrollo de la educación. Hablando de cultura, Rivas creía en el poder del arte y la cultura para influir en la sociedad. Como fundadora y colaboradora de la revista Contemporáneos, desempeñó un papel crucial en la promoción de la cultura y el arte en México. La revista se convirtió en un espacio importante para la difusión de nuevas ideas, corrientes artísticas y expresiones literarias, lo que contribuyó al enriquecimiento del panorama cultural del país. Estuvo comprometida con los movimientos culturales más amplios en México, abogando por el papel transformador del arte y la cultura en la sociedad. Su participación en debates y colaboraciones con otros intelectuales contribuyó a la configuración de la escena cultural y artística de su tiempo. Tuvo una relación muy compleja con la política. Por un lado, fue una mujer de ideas progresistas que se interesó por el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos. Por el otro lado, también fue una mujer independiente y libre pensadora, que no se sentía cómoda con las restricciones de la política mexicana de la época. En 1928, Rivas apoyó la candidatura presidencial de José Vasconcelos, un intelectual y político liberal que promovió el nacionalismo y la democracia. Financió la campaña de Vasconcelos y también se encargó de realizar la crónica de la misma. Sin embargo, Vasconcelos fue derrotado por Plutarco Elías Calles en unas elecciones fraudulentas. El fracaso de la campaña de Vasconcelos fue un golpe para Rivas Mercado. Ella se sintió decepcionada con la política mexicana y con la corrupción que imperaba al país. Esto la llevó a distanciarse de la política activa y a centrarse en sus actividades culturales. Sin embargo, siguió siendo una mujer comprometida con los derechos humanos y la justicia social. En sus escritos y discursos, defendió los derechos de las mujeres, los trabajadores y los indígenas. También se opuso a la dictadura de Calles y a la persecución de los opositores políticos. Creemos que la relación de Antonieta Rivas Mercado con la política es un reflejo de su complejidad como persona. Ella fue una mujer que se interesó por el desarrollo del país, pero también fue una defensora de la libertad y la justicia. Su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de mexicanos que luchan por un país justo y más democrático. Su activismo político fue un ejemplo de la lucha por la democracia y los derechos humanos en México. A continuación mostraremos un segmento de la película de Antonieta de 1982 por Carlos Saura, en la que observaremos un acontecimiento histórico para Francia y México en 1931. No.